hoy nosotros vamos a hablar de seguridad ciudadana, de los famosos asaltos y del nuevo plan que ha puesto en marcha el gobierno dominicano para disminuir la sensación de inseguridad que vive toda la ciudadanía. Para ello, hemos invitado a Participación Ciudadana. Aquí está doña Miriam Díaz y está también Lady Blanco, quienes nos van a ayudar. Esto es prácticamente un panel femenino para ver desde la óptica de la justicia, de los derechos y de la historia qué ha funcionado y qué no ha funcionado en la República Dominicana y de qué manera está repercutiendo la inseguridad y el clima de atropello que tienen los delincuentes contra la ciudadanía en este momento, en la economía, en el clima turístico, en el clima jurídico, prácticamente en todos los enfoques, porque dice la gente que la calle no está fácil y que esto inclusive podría dañar la imagen del país. Vamos a ver qué opina Participación Ciudadana. Dama y señorita, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, como siempre un placer estar aquí conversando contigo, Yulis. Ustedes saben que hay picos de delincuencia. Ya hemos hablado de que tenemos un pico todos los años, pero también hemos hablado de que tenemos diferentes tipos de planes que se han puesto en marcha a lo largo de todos los gobiernos y prácticamente todos los planes se parecen. ¿Cómo ustedes analizan lo que está pasando en este momento en el país? Doña Miriam, usted que tiene como 3 años más que nosotras, que ha visto muchos planes de seguridad ciudadana, que ha conocido la sociedad desde muchos puntos de vista de años anteriores, ¿qué ve usted de diferente en esta ocasión, en el clima de inseguridad que sentimos? Hay en cada etapa de la vida nacional se han producido estos picos de delincuencia y enfrentamiento de las autoridades supuestamente para limitar o para terminar con la delincuencia. Yo recuerdo de eso desde épocas remotas. Sin embargo, en la medida en que va pasando el tiempo, el tema delincuencia se hace mucho más presente en la vida cotidiana de la gente y es natural. Nosotros, fíjate que hemos escuchado en este año que se han incautado más de 5.000 kilos de cocaína y otras drogas también. Y sin embargo, no ha salido a la luz pública quienes dirigen ese tráfico interno, quienes reciben aquí la droga y quienes la despachan hacia otros sitios. Eso es anónimo. Solamente nos conformamos con una droga que luego supuestamente se quema, pero una gran parte de ese tráfico del crimen organizado se deriva hacia el crimen poco organizado o menos organizado que vemos en los barrios. Es decir, no es solo ya un crimen aislado que se produce porque hay gente que tiene hambre, porque hay gente que está desempleado, porque hay muchos jóvenes que no fueron a la escuela. No es solo eso, no quiero decir que esos factores siguen incidiendo, pero ¿por qué es más difícil ahora? ¿Por qué es más peligroso? Porque es un brazo del crimen organizado, porque la droga que se queda aquí, que siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo, que se está pagando en especie y no en dinero, esa droga va a parar a una circulación nacional y eso genera una delincuencia con muchos recursos, con mucha posibilidad de sobornar y mucha posibilidad de asustar, de someter a los ciudadanos, de someter a un barrio completo y de lucirse con todas esas exhibiciones que vemos por parte de ellos. Es decir, que es un primer factor que cambia, es el factor de cómo el crimen organizado ha ido tomando cuerpo en la sociedad dominicana. Puedo ver otros factores, pero también quiero dejarle... ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo creo que la desigualdad, la pobreza, la falta de políticas públicas que inciden en la gente van a ser siempre factores que detonen los niveles de violencia, no solamente la inseguridad ciudadana, sino también los niveles de violencia que hemos visto. Y también es que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Entonces, si tú
Si tú no tienes políticas públicas que inciden de manera positiva en la gente, que tengan calidad de vida, que tengan niveles de educación, que tengan acceso, que no haya esos niveles de pobreza y de desigualdad tan marcados, tú siempre vas a tener, lamentablemente, violencia y delincuencia. Entonces, lo que hemos visto son medidas que son más de lo mismo y no atacan la raíz de los problemas. Las raíces de los males que inciden en la violencia y en la delincuencia, no solamente este gobierno no la está atacando, es que los gobiernos que hemos visto tampoco lo han hecho. Entonces, estamos lamentablemente cosechando eso que hemos sembrado. Cuando nosotros decimos, doña Miriam, que la calle está difícil y que los delincuentes ahora te asaltan una bomba de gas con granada en mano, con ametralladoras, con rifles de asalto, y que se quedan horas vigilando, haciendo una labor de inteligencia, que tienen personas de vigías que van delante y que tienen seguridad adicional, ellos, los ladrones, que vienen detrás, y que a plena luz del día se atreven a hacer un asalto como ese, y no solo ese, sino que hacen más asaltos como ese mismo día, antes y después. Y ese es solo por poner un ejemplo de muchos otros que han pasado. En la zona franca de Santiago asaltaron un autobús que tenía más de 20 pasajeros y los atracaron a todos. Eso fue un atraco múltiple al mismo tiempo, pero eso está sucediendo de manera recurrente. Ha pasado ya en los años anteriores, pero siempre que pasa nos sorprende. Sí. ¿El crimen organizado se ha establecido en República Dominicana o es que la delincuencia común se ha especializado, digamos que se ha reinventado y está utilizando nuevos métodos? ¿Es un desafío a las autoridades que trabajan con la seguridad del país? ¿Qué es lo que pasa? Tal como dije antes, un factor fundamental es ese empoderamiento del crimen organizado, nacional e internacional. Y luego el crimen, ya que se va derivando de ese gran crimen organizado, se va derivando bandas en los barrios. Ahora bien, quiero ver este tema de la inseguridad ciudadana, la delincuencia y eso. Como todo tema social, tiene múltiples conexiones. Y si queremos señalar las principales solamente, tal como señalaba Lady, hay algunas estructurales, o casi todas son estructurales, pero hay unas que son de largo plazo para resolverse. Entre esas yo señalaría la educación. La educación dominicana no es solo que está mal, no es solo que hay muchos de esos jóvenes y niños de los barrios que no van a la escuela, sino que los que van están recibiendo una educación de tan bajísima calidad, y cuidado si alguien dice que lo estoy diciendo por algo, sino que son las evaluaciones las que señalan el nivel en que quedamos. Que esa educación no tiene impacto sobre el nivel de vida de una parte de esa población pobre, porque no los hace ascender socialmente. Y cuando ellos ven que para ganarse la vida, cuando hayan tenido 12 años de escolaridad, 14 años de escolaridad, 20 años de escolaridad, lo que se van a encontrar son empleos de 15,000 pesos. Ellos ven el ejemplo de otros jóvenes y de otras personas y otros negocios, llamémosle, que los 15,000 o los 20,000 pesos se los ganan en un día. Ese es un factor en educación, pero también está el factor modelo económico dominicano, un modelo económico fundamentado en la mano de obra barata, que va concomitante con la educación. La gente no gana su salario. Hay que ver lo que publica la Seguridad Social, más del 70% que están por debajo de los 20, 25,000 pesos que en la cotización del Seguro Social. Eso significa que el otro 30% que queda ahí, es más, si lo subes a un 80% por debajo de los 30,000 pesos, solamente el 20% de los asegurados están por encima de 30,000 pesos, y 30,000 pesos hoy no da para vivir una familia ni nada de eso. Ese es otro factor. Pero si vamos a uno de los factores también fundamentales, es el tema institucional. Veo que la reforma que trata de implementar el presidente Abinader tiene ese mismo elemento que otras, pero
tiene mucho énfasis y no hemos sabido en qué ha avanzado, en el fortalecimiento institucional. Porque el problema de nuestro país es que la policía no ha estado cumpliendo con su función. Y por el contrario, antes que cumplir con su función, la policía ha sido un refugio, un lugar donde han ido a parar muchas personas que no van ahí con la intención de trabajar para el orden público, sino trabajar para su propio beneficio. Y ese es que tenemos adentro de los órganos de control y de persecución de la corrupción, tenemos muchísima gente que está dedicada a crear ellos mismos su propia banda, a asaltar, a asesinar, a violar los derechos humanos. Y todos sabemos que eso sale en la prensa cada vez que hay un crimen, hay algún policía, algún militar involucrado en esos crímenes. Entonces, si la gente que está llamada a estar en la calle controlando eso no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Finalmente, para no tomarme todo el tiempo, es muy común, yo he viajado a muchas ciudades del mundo y es muy común ver la policía. Hay algunas pocas ciudades donde tú nunca ves la policía, pero son pocas. Pero en Estados Unidos se ve mucho patrullaje. Y con armas fuertes. Mucho patrullaje. Y es como tan rápido que la policía está por donde quiera y cuando tiene que llegar, llega también rápido. son pero más, porque nosotros tenemos una cantidad de policía poco, tenemos 36,000 policías. Pero también hay un respeto de la ciudadanía a la policía. O sea, hay un nivel también institucional más sólido. Ahí viene ese otro factor. Pero para terminar con el número de policía, el tema es que una gran parte, lo han declarado todos los jefes de policía, una gran parte de esos policías no están sirviendo en la calle. Mira, yo vivo en Gascue, donde está lleno de oficinas públicas, chiquiticas, medianitas, grandes, de todos los tamaños. Y todas esas oficinas tienen militares o policías. No sé a veces de cuál son, porque no, como que visten un color ahí medio raro. Entonces, todas. Aquí hay que ver que los policías que están en la calle sirviendo a la ciudadanía, sirviendo de prevención, porque cuando anda una patrulla y andan varias, y andan de noche, y andan de madrugada, hay por lo menos un elemento que puede contribuir a proteger a los ciudadanos. Mira lo que le dicen a uno las personas, las trabajadoras que salen de su casa a las 5 y tanto de la mañana para llegar a su trabajo. Es con un miedo, se tienen que juntar en grupo para poder caminar hasta el lugar donde toman el autobús o lo que sea, o el metro, porque es que los delincuentes aprovechan esos momentos. Y es importante decir que a veces pensamos que el impacto de la inseguridad ciudadana, muchos de nosotros la asumimos a nivel económico, porque usted instala cámara en su casa, si tiene una casa, o pone un guardián en el apartamento donde vive, anda con unos niveles de criterios, ¿verdad? Sin embargo, la carga emocional también hay que tomarlo en cuenta, porque la represión que siente el ciudadano cuando sale, allá a cualquier hora, porque ya antes era en la madrugada o era en la noche, pero ya a cualquier hora estamos expuestos a ser víctimas de la violencia y la delincuencia. Entonces, esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque estamos en una reforma. Y yo te decía al principio, antes de comenzar la entrevista, que nos preocupaba el tema de la reforma, porque obviamente hay una intención desde el gobierno de fortalecer el marco institucional de la Policía Nacional. Sin embargo, sabemos que dentro de la policía y fuera de la policía hay sectores que no están interesados en ese fortalecimiento y que aspiran al caos, que aspiran a ese sentimiento que ahora sentimos y que ahora a través de las redes sociales pues vemos todavía más cómo los atracos inciden y nos da esos niveles de temor. Entonces también hay que verlo ahí, hay que verlo desde el punto de vista que hay sectores que están maquillando también esa corrupción y esa violencia estructural para que nosotros también sintamos estos niveles de presión. O sea, que se podría estar utilizando con fines políticos la inseguridad. Bueno, todo tiene algún sentido político, claro. todo tiene, y en nuestros países más, donde siempre la política es como el pan nuestro de cada día. Pero más que político, podría haber, y es una interpretación que yo hago como socióloga, porque esa ha sido mi profesión, estar analizando, unas rivalidades que a veces se han denunciado, aunque nunca se ha llegado a demostrar y al fondo,
de grupos diferentes dentro del ámbito de la policía y hasta de las Fuerzas Armadas, pero más en la policía. Esas rivalidades no necesariamente son políticas. Esos tiempos quizá pasaron, en que aquel jefe de la policía era de un bando político y el otro jefe era de otro bando político. Es posible que todavía, pero yo lo veo más allá, yo lo veo relacionado con grupos de interés, claro. con incluso narcotráfico organizaciones criminales enquistadas en la policía, una que está en un lado y otra que está en el otro. Cuando a aquella le nombran una persona o algo así, puede ser que la otra esté actuando para socavar esa gestión y viceversa. O sea, esto no es algo de lo cual yo tengo prueba, porque nadie ha sacado la prueba de eso, pero que se sospecha desde hace muchos años que ocurre. Y es lógico que ocurra, porque si sabemos que hay crimen, que los policías están relacionados con el crimen, ahí adentro hay una organización criminal. Eso no es aislado. Eso no son policías así aislados que un día se meten en algo, sino organizaciones. Y también hay que decir que hay una clase media que no fue consolidada. Tú te pones a ver cómo a raíz de la pandemia tú tienes más personas que cayeron en la línea de la pobreza. Y los que están en la pobreza pues cayeron en la línea de la marginidad. Y todo eso afecta además. Y vuelvo a lo mismo, y doña Miriam, socióloga, lo sabe, es que falta de inversión pública también, inversión social en los barrios. Tú tienes la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces tú tienes esos jóvenes que también están siendo alimentados por los antivalores, por la policía que ven que, bueno, que hacen de la suya a través de los sobornos, por el amigo narcotráfico que tenga una esquina y se está haciendo rico. Entonces, eso es lo que se le está vendiendo también a esa juventud, que va viendo esos antivalores y lo que quieren es, yo no quiero ser ya profesional, ya yo no quiero ser el pelotero, ya yo no quiero ser el abogado, yo no quiero ser maestro, ahora yo quiero ser policía. ¿Pero por qué yo quiero ser el policía? Porque yo quiero estar en la para como está ese policía. ¿Tú me estás entendiendo? Recogiendo yo quiero ser, no, yo quiero ser líder, pero el líder de la banda. Porque mismo ahora los jóvenes que fueron acribillados por la policía eran jóvenes que lamentablemente fueron presos del sistema. Porque jóvenes de 18, 20, 22 y 23 años fueron arrastrados a la delincuencia. Arrastrados a la delincuencia por un sistema que no le crea las oportunidades. Y esa es una realidad que tenemos que verla, que es lamentable que no ha habido inversión real y no ha habido una política clara de seguridad ciudadana que impacte en lo multifactorial. Porque tú no puedes hacer solamente reforma policial pensando en el marco institucional. Es que tú tienes que atacar la línea de pobreza, la línea de desigualdad, donde afecta, incide de verdad los niveles de desigualdad que tenemos. A propósito de que mencionas los jóvenes, algunos incluso menores de edad. Así es. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que muchachos mozalbetes tienen a la sociedad en vilo. Sí, sí. Así es. Tiene mucho sentido lo que dice doña Miriam, de que hay cosas que necesariamente tienen que tener algún tipo de apadrinamiento, de apoyo, de empuje, para que se den de la manera que se dan a la vista de todos, sin que haya, digamos que, reacciones contundentes. Como una banda cierra 3 barrios, cobra peaje para la entrada, para la salida y para la protección. Y que la policía no lo sepa. Y los destacamentos de esos 3 barrios no se dan cuenta. Eso es prácticamente imposible. Claro, eso es Imposible. Eso es prácticamente, o por lo menos es muy difícil de creer. Sí. Y entonces tenemos que llegar lamentablemente a la admisión de que una cantidad de jovencitos pusieron en jaque mate a la policía, no solo a la sociedad, no solo a los 3 barrios, sino a la policía, al Ministerio de Interior y Policía y a todo el sistema de seguridad. Y la salida era matarlos. Bueno, evidentemente si tú recibes a la policía a plomo, la policía no te va a llevar flores, te va a devolver con lo mismo que lo estás recibiendo. Pero ¿qué hubo antes de que la policía tuviera que llegar a plomo? ¿Por qué la policía no puede entrar a un barrio que se denomina caliente y hacer lo que está mandado a hacer? ¿Cuánto tiempo pasa sin supervisión policial para que estos jóvenes establezcan su gobierno en un barrio donde hay autoridad, donde a menos de 2 kilómetros hay un destacamento y donde se supone que hay un comandante regional sectorizado que sabe todo lo que pasa? Hay que preguntar a quién lado pertenecen esas bandas
y esos puntos de drogas que hay en ese barrio tal específico y a qué banda o a qué sector pertenecen los que van a combatirla con plomo. Es muy sospechoso, como yo decía ahorita, de que no, por más reformas que se anuncian y jefes de policía que se nombran, no hay evidencias de que se desmontan los puntos de droga. Y si se desmontan, aparecen al otro día por otro lado. Y sin embargo, en los barrios están claramente identificados. Tanto es así que la policía siempre los tiene cuantificados. Múltiples declaraciones de la policía dice que aquí hay 5,000 puntos de droga. Lo conocen y saben hasta dónde viven. ¿Y por qué ellos lo tienen cuantificado? Para tú cuantificar algo, tú tienes que saber dónde está. Por lo menos tener una idea aproximada de dónde está. No, y tienes que darle un seguimiento para saber que verdaderamente ahí se está vendiendo droga. Exacto. Y es imposible que esos jóvenes tuvieran a los barrios, que tuvieran con esos niveles de represión sin tener obligatoriamente el acompañamiento de la policía. Es que eso es imposible. Teniendo tú un destacamento a 2 esquinas, que tú sabes dónde vive el menor, que tú sabes dónde vive el bobo. Esos son los nombres que le ponen, el bombo. Entonces es imposible, y que tú no lo busques, que tú no digas. Es extraño. Entonces es extraño. La participación de menores de edad y de muchachos jóvenes en actos delincuenciales, el manejo de armas de fuego de alto calibre por estos muchachos tan jóvenes. Nosotros nos quejamos del vecino país de Haití de que niños de 10, 12, 7, 8 años participan en bandas delincuenciales armadas. Pero pareciera que República Dominicana también tiene una cantidad de armas que no están registradas, que las autoridades no conocen y que debemos de preguntarnos cómo entraron al país si nosotros tenemos la importación de armas suspendida. Pero de eso vamos a hablar tras la pausa.